Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a la generación o a la continuación de lo que es nuestro ensamblaje de Clamp. En esta ocasión ya no vamos a seleccionar el apartado que nosotros tenemos de pieza. En esta ocasión vamos a seleccionar el apartado de ensamblaje porque nosotros ya tenemos todas las piezas necesarias para realizar ese pequeño ensamble. Bueno, entonces vamos a seleccionar este apartado y vamos a dar en aceptar. Una vez que dimos en aceptar, nos debería de aparecer o desplegar este pequeño menú. En el caso de que no les aparezca y simplemente se les genere de esta forma, lo que ustedes tienen que hacer es ir a la pestaña de ensamble y luego nos vamos al apartado de insertar componentes. Una vez que estamos en el apartado de insertar componentes, nosotros vamos a buscar en el escritorio la carpeta donde pusimos todas nuestras piezas. En este caso yo tengo la carpeta que se llama Clamp. Voy a seleccionarla y en ella van a aparecer todas las piezas que yo tengo para la generación del ensamble. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo selecciono una de estas piezas y le doy en abrir, automáticamente se me va a abrir esa pieza. Simplemente tengo que dar un clic para posicionarla de nuevo en lo que es mi, mi pantalla. Puedo hacerlo uno a uno, ¿sale? Estar haciendo esto y luego otra vez insertar componentes y volver a poner otra de las piezas. O lo que yo puedo hacer es insertar todas al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues presionando la tecla control selecciono todas las piezas que yo necesito y una vez que estén todas seleccionadas le voy a dar en abrir. Y lo único que voy a tener que hacer es dar un clic izquierdo para que cada una de esas piezas se vaya posicionando dentro de nuestra pantalla. Miren, yo aquí ya tengo todas las piezas y un punto importante, recordando. Si se fijan la primera pieza que en mi caso la primera pieza que se puso en la pantalla fue esta de aquí. ¿Y qué importancia tiene que sea la primera pieza? Si se fijan todas las demás piezas, yo las puedo mover libremente sobre mi plano de referencia, excepto esta de aquí. Esta no la puedo mover porque siempre la primera pieza que nosotros pongamos en Solid o en un ensamble, esa pieza va a ser fija. Todas estas piezas están como flotantes, excepto esta. Entonces, para cambiar esa relación que tiene, que impide que se mueva, lo que nosotros tenemos que hacer es dar un clic izquierdo, un clic derecho, para que se despliegue este menú. Y aquí donde dice flotar, vamos a dar un clic. Eso nos va a permitir que esa pieza se pueda mover. Sale. Otro punto importante para poder trabajar es cuando nosotros utilizamos el apartado de calcular y verificamos las propiedades físicas. Ahorita no lo voy a hacer. eh, Hay un apartado que nos marca centros de masa. Para poder especificar bien lo que son los centros de masa y que partan desde un punto cero, desde un punto de origen, lo que nosotros tenemos que acomodar es una base. En este caso, yo esta misma pieza, la voy a acomodar en el punto de origen de nuestro ensamblaje. De nuestro lado izquierdo nos aparece una pequeña pantalla, ¿sale? Un pequeño recuadro en el cual nosotros tenemos los croquis, los croquisados de nuestro ensamblaje. Y si me fijo un poquito más abajo, pues voy a tener lo que es cada una de las piezas que generé anteriormente. Pero si yo doy un clic sobre esta flecha, me despliega el menú con el cual realicé las operaciones para poder terminar esta pieza. Pero dentro de ese menú también me aparecen los croquis de referencia de esta pieza. Entonces, estos son los croquisados de nuestro ensamble, estos son los croquisados de nuestra pieza. Entonces, yo tengo que hacer que
los croquisados de mi pieza y de mi ensamble estén en un mismo punto de origen. ¿Cómo voy a hacer eso? Como les digo, voy a seleccionar en este caso la pieza de base y voy a hacer coincidente mi croquis de alzado con mi croquis de alzado, mi croquis de planta con mi croquis de planta y mi croquis de vista lateral con mi croquis de vista lateral, obviamente de nuestro ensamble y de nuestra pieza. Entonces, presiono control, selecciono mi croquisado de alzado y mi croquisado de alzado de nuestra pieza, ¿sale? Si se fijan, podemos ver la diferencia de en dónde se encuentran. Entonces, alzado con alzado y los hago coincidentes. Una vez que los haga coincidentes, van a ver cómo se arrastró nuestra pieza para hacer coincidentes los dos croquisados. ¿Sale? Entonces ya estamos en el punto, digamos, de origen de nuestro alzado en pieza y en ensamble. Muy bien, ahora seleccionamos planta con planta y los hacemos también coincidentes. Y ahora vista lateral con vista lateral y también los hago coincidentes. Y una vez que hice eso, ya especifiqué el punto de origen que va a tener nuestro ensamblaje con respecto a esta pieza. ¿Qué va a pasar con esta pieza? Que va a quedar completamente delimitada. Ahora sí ya no se va a poder mover en ninguna dirección. ¿Por qué? Porque está especificado que no se va a poder mover debido a que se encuentra en los puntos de origen de cada uno de nuestros croquisados. Como les digo, esto nos sirve para sacar correctamente los centros de masa en, no sé, en un ensamble del SCWA, si bien me acuerdo, creo que ahí es donde lo pedían. Eh, y ya vi un pequeño error, fíjense. Y eso es bueno para que lo puedan revisar. Dentro de esta pieza me falta o me faltó realizar un barreno donde va posicionada esta, esta circunferencia. Entonces vamos a revisar. eh, ¿Cómo podemos verificar? En dado caso de que no nos acordemos de una medida y no querramos acotar, ¿qué es lo que podemos hacer para verificar, no sé, digamos el diámetro de esta pieza de aquí? Para verificarlo podemos verlo en una pestaña que se llama calcular. En esa pestaña de calcular le vamos a dar donde dice medir y yo voy a seleccionar esta circunferencia de aquí, ¿vale? Para verificar que tiene un diámetro de 5 milímetros. Entonces a esta pieza le voy a realizar también un barreno que tenga un diámetro de 5 milímetros. ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo quisiera modificar una pieza, simplemente la voy a seleccionar y le puedo dar en dos partes, en abrir pieza o en editar pieza. La puedo editar directamente desde el ensamblaje o la puedo abrir. En el caso de que yo quisiera abrir la pieza, pues simplemente le doy aquí y lo que va a hacer es que me va a abrir mi pieza en otra ventana. Entonces voy a generar un croquis aquí y voy a especificar aquí una circunferencia. Esa circunferencia, como ya había dicho, la voy a generar de 5 milímetros de diámetro y voy a extruir un corte. Una vez que haga eso, le doy por todo y le doy en aceptar. Ya tengo hecha lo que es, bueno, ya tengo terminado lo que es el barreno y ahora sí tengo terminada lo que es la pieza. La voy a guardar y voy a cerrar esta ventana. Me va a decir o me va a aparecer un recuadro que me va a decir si quiero cambiar los modelos. Le digo que sí. Y si se fijan en mi ensamblaje ya me aparece lo que es el cambio que generé en la pieza. De no haberlo hecho así, pude haberle dado aquí en editar pieza. Me va a decir que si quiero guardar el ensamblaje para continuar, le digo que sí lo guardo. Lo voy a guardar en la misma carpeta, le voy a poner ensamblaje clamp, le doy en guardar y esto me va a permitir modificar lo que es esta pieza. Ya me va a permitir modificarla.
si yo la modifico, al momento de modificarla, lo único que voy a hacer es salirme de este punto para volver a lo que es el ensamblaje. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a posicionar esta pieza a la palanca con una relación de posición. Para poder generar lo que es un ensamblaje, nosotros debemos de utilizar relaciones de posición. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es mediante la pestaña de ensamblaje, seleccionar este apartado de aquí de relaciones de posición y seleccionar los puntos donde quiero que se relacionen o se genere una relación. Digamos, si yo quiero que entre esta circunferencia y este barreno se genere una relación de posición, lo puedo generar. Nosotros tenemos las relaciones de posición estándar, que serían estas de aquí. ¿Sale? Las relaciones de posición estándar siempre van a ser relaciones coincidentes, paralelas, perpendiculares, tangenciales, concéntricas, simplemente de bloqueo, de distancia o de ángulo. En este caso, nosotros la mayoría de las relaciones que vamos a utilizar son coincidentes, concéntricas y vamos a utilizar una pequeña relación para asignar un ángulo. Entonces, vamos a seleccionar este punto y este punto. Automáticamente, Solid me determina cuál es la mejor relación para la unión de esos dos barrenos. Si se fijan, por default me marca que la mejor relación que podríamos utilizar sería la de concéntrica. Entonces vamos a asignarle la relación de concéntrica y vamos a dar aceptar. Una vez que dimos en aceptar, la relación de concentricidad ya se agregó correctamente, pero tengo que delimitar esta pieza para que ya no se pueda mover. Entonces vamos a especificar una distancia entre este punto y este punto. La relación que a mí me va a marcar por default es la relación de coincidente. Entonces, podemos dejarla coincidente teniendo en cuenta que va a quedar aquí un pequeño excedente. Recuerden que cuando fabricamos esta ranura la dejamos de 4.1 milímetros y el espesor de esta pieza es de 4 milímetros. Entonces, nosotros podemos dejar esa relación de coincidente o podemos agregar una relación de distancia. Si yo agrego una relación de distancia, tendría que especificar una distancia entre esta cara y esta cara. ¿Para qué? Para que quedaran especificadas a esa distancia. Entonces, si yo especifico aquí, por ejemplo, 0.05 milímetros, eso me va a permitir que quede completamente centrada mi pieza. Entonces voy a dar en aceptar para poder agregar esa relación. Si se fijan, anteriormente nosotros podíamos mover nuestra pieza como nosotros quisiéramos. Podemos dar escape para salir de lo que es el apartado de relaciones de posición. Esto para poder verificar. Si se fijan, ya se agregó correctamente lo que es nuestra relación. Ya solo podemos mover nuestra pieza o nuestra palanca con respecto a la base en una sola dirección, que sería Z. Entonces, ahora lo que vamos a agregar es un pequeño pin en esta parte de aquí. Muy bien. Entonces, voy a seleccionar el pin y como les había dicho, hay dos formas de agregar las relaciones de posición. Seleccionando este punto, si yo quiero que se genere una relación entre estos dos puntos, también podría utilizar la tecla control para seleccionar los dos puntos al mismo tiempo y digamos, yo selecciono este punto, manteniendo presionada la tecla control y si yo la suelto me va a aparecer este pequeño cuadro de diálogo en el cual me aparecen todas las relaciones, paralela, perpendicular, tangencial, concéntrica. En este caso yo voy a agregar una relación concéntrica entre estos dos puntos y si se fijan ya se agregó esa relación y ahora tengo que agregar una relación entre esta cara y esta cara y esa relación va a ser coincidente. Muy bien, entonces ya agregamos el primer perno. Ahora voy a agregar esta pieza, ¿sale? Voy a agregar nuestra corredera. Entonces voy a seleccionar este punto, voy a seleccionar este punto y los voy a hacer concéntricos. Una vez que hice esos puntos concéntricos, ya se puede deslizar
lo que es nuestra corredera sobre nuestro barreno de nuestra base. Ahora lo que vamos a hacer es agregar esta pieza y agregar esta pieza. Lo que es nuestra placa base, nuestra placa de contacto, nosotros la tenemos que agregar en este punto. Entonces vamos a seleccionar esta cara, vamos a seleccionar esta cara y si se fijan no me apareció en esta ocasión, simplemente voy a volver a seleccionar para que me aparezca. Entonces agregamos una relación concéntrica y agregamos entre esta cara y esta cara una relación de coincidente. Muy bien, entonces tengan en cuenta esto. Cuando nosotros agregamos una relación entre esta pieza y esta pieza, automáticamente lo que es nuestra placa base toma la relación que tenía nuestra flecha. ¿Sale? Entonces, automáticamente las relaciones pasan a la otra pieza. ¿Para qué? Para que las dos se puedan mover sobre el barreno de forma lineal. Otro punto importante, y a lo mejor no aplica para lo que es este ensamblaje, pero hay ensamblajes muchísimo más grandes que este, obviamente, que son muchísimo más grandes, en los cuales va a haber piezas que a nosotros no nos, no es que no nos sirvan, sino que nos estorban para poder agregar, digamos, una relación. Entonces, nosotros podemos utilizar la tecla tabuladora, ¿sale? La tecla del tabulador de nuestro teclado para poder borrar o para poder cambiar la transparencia de nuestra pieza por un determinado tiempo. Para poder quitar eso, tenemos que presionar ahora la tecla Shift y tabulador al mismo tiempo y volver a pasar nuestro puntero por el punto donde se encontraba nuestra pieza. Entonces, con tabulador, simplemente presionando la tecla de tabulador y pasando por la pieza que nosotros queremos desaparecer, nos va a permitir obviamente cambiar la transparencia de la pieza y lo podemos verificar en esta parte de aquí. Si se fijan, con respecto a las otras piezas cambió la transparencia de lo que es esta pieza. Y volvemos a presionar Shift y tabulador para que reaparezca esa pieza. Eso nos va a servir en dado caso de que alguna pieza nos estorbe para poder agregar alguna relación. Muy bien, otro punto que tal vez sea bueno o importante saber es que nosotros no necesitamos realizar más de una pieza para nuestro ensamblaje. En lo que es el ensamble, nosotros necesitamos dos de esta pieza y necesitamos tres del pin. Necesitamos tres piezas del pin que se van a posicionar en este punto y en este punto. Ahora, ¿cómo agregamos esas piezas? Podemos insertar componentes directamente y seleccionar la pieza que nosotros requerimos. Digamos, de esta pieza nosotros necesitamos dos y la podemos agregar dentro de nuestro ensamble. Pero si nosotros no queremos hacer todo ese procedimiento, simplemente manteniendo presionada la tecla control, dando un clic izquierdo y arrastrando en otra dirección, nos va a permitir agregar otra pieza también. Bueno, pero yo no necesito tres de esta, entonces voy a quitar esta, la suprimo. Y de esta sí voy a agregar tres, entonces presiono control, arrastro en una dirección y vuelvo a presionar control y vuelvo a arrastrar. Ahora ya tenemos las piezas necesarias para terminar nuestro ensamblaje. Ahora voy a agregar una relación para esta pieza de aquí. Entonces selecciono este punto y selecciono este punto para agregar una relación concéntrica. Presiono en este punto y en este punto para agregar también una relación concéntrica. Muy bien, una vez hecho eso, voy a agregar una relación de coincidencia entre esta cara y esta cara. Voy a hacer lo mismo con esta pieza de aquí. Selecciono este punto, selecciono este punto y agrego una relación concéntrica
lo mismo, en este punto y en este punto agrego una relación concéntrica y vuelvo a seleccionar ahora esta cara y selecciono esta cara y las hago coincidentes. Muy bien, al haber hecho eso, ya estoy delimitando lo que es mi ensamblaje y al momento yo de mover esta palanca, voy a mover también lo que es este vástago, esta flecha. Mientras esta palanca la muevo de forma angular, esta flecha se va a mover de forma lineal. ¿Sale? Lo que nos faltaría agregar sería los pines que se deben de posicionar en esta parte y en esta parte. Entonces selecciono este pin, selecciono este punto y ahora agrego una relación concéntrica. Muy bien. Entre este punto y este punto agrego una relación de coincidencia. Entre este punto y este punto vuelvo a ser concéntrico. Y entre este punto y este punto agrego una relación de coincidencia. Ahora voy a posicionar mi ensamblaje en una vista lateral derecha. ¿Para qué? Para que vean el pequeño error que tiene todavía en este momento. Cuando yo muevo mi palanca, puedo verificar que se mueve de forma correcta, pero no tiene especificado nada que evite que colisione nuestro ensamblaje. Si yo sobrepaso, si yo muevo mi palanca y sobrepaso este punto, genera algo que de alguna forma es algo irreal, algo completamente irreal. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos atravesar este, una pieza completamente sólida. Entonces voy a especificar otra relación para que no pueda colisionar, para evitar el colisionamiento de nuestras piezas. Esa relación va a ser una relación de ángulo. Para agregar esa relación vamos a utilizar esta opción que nosotros tenemos aquí de ángulo. Me voy de nuevo a mi vista lateral y voy a seleccionar con control, manteniendo la tecla control presionada, esta línea de aquí y esta línea de aquí. ¿Sale? Como ya les había mencionado, aquí nos está marcando que la mejor relación que podríamos utilizar es una relación paralela, pero no vamos a utilizar ese tipo de relación. Vamos a habilitar esta opción de ángulo y le vamos a dar en este apartado de relaciones de posición avanzadas. ¿Por qué? Porque aquí nada más me está especificando que podemos modificar un ángulo. ¿Sale? Si yo especifico 45 grados, se va a quedar delimitado este punto con respecto a este punto a 45 grados y ya no se va a poder mover. Lo que yo necesito es un punto, un ángulo máximo y un ángulo mínimo para que se pueda mover dentro de esos parámetros. Entonces le voy a dar ahora aquí en relaciones de posición avanzadas para que me habilite estas dos opciones de ángulo máximo y ángulo mínimo. Yo me voy a mover en un plano cartesiano, voy a especificar nada más 90 grados. Entonces, como ángulo mínimo, voy a dejar 5 grados. Como ángulo máximo, voy a especificar, digamos, 85 grados. ¿Sale? Y una vez hecho eso, damos en aceptar. Volvemos a dar en aceptar y movemos nuestra pieza hacia abajo. ¿Sale? Y ese es el punto donde se encuentran los 5 grados. Ese es el punto de los 85 grados. Y ya no me permite moverlo más. Y así quedaría delimitado lo que es nuestro clamp con su movimiento respectivo y sin generar ningún colisionamiento. En este caso no voy a aplicar ningún estudio de movimiento, simplemente voy a dejar en de esta forma el ensamblaje. Esto, más que nada este ensamblaje era para que pudieran ver
eh, el cómo es el comportamiento dentro de un ensamblaje, el cómo debemos de agregar las relaciones de posición, el cómo tenemos que posicionar una pieza en un punto cero con respecto a los croquisados de nuestro ensamblaje. Otro punto en dado caso de que quisieran saberlo, y podemos aplicar una escena, un fondo, un distinto fondo, digamos un fondo de patio para poder cambiar pues obviamente el fondo que tenemos detrás de nuestra pantalla, y podemos darle en gestionar favoritos, no sé, agregar, digamos, este fondo naranja, lo selecciono, doy un clic sobre este recuadro para que se vea esa pestaña, para que se habilite, y doy en aceptar. Y ahora puedo seleccionar el punto o el fondo naranja. Bueno, chavos, entonces de mi parte sería todo. Me despido y hasta luego.